Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Capítulo 14, verso 1 al 3. Gloria a Dios. Voy a invitar, hermanos, que abramos nuestras Biblias entonces. En esta sección, capítulo 14, capítulo 15 de Romanos, Pablo va a tratar, hermanos, cómo nos conducimos con los hermanos débiles. Quiero dejar bien claro, hermanos, que hay debates entre cristianos que no tienen ningún sentido y a veces hasta se molestan y salen, ¿cómo le diré? Molesto porque no salieron de acuerdo. Quiero decirles, por ejemplo, hermanos, que hay debates bien, ¿cómo le diré? Bien sencillos. Por ejemplo, si una hermana usa velo o la otra hermana no usa velo, cada uno va a tener un argumento, porque la que usa porque usa y el que no usa porque no usa. La que usa va a decir, hermanos, que Primera de Corintios lo dice, ¿verdad? Es el único verso bíblico que está ya en el pasado explicado, pero no quiero llegar en detalles. Y luego, después vienen los que van a decir, bueno, es más, el tapado era de una ramera, que significaba que el que usaba un tapado era para un símbolo de una ramera. ¿Se acuerda cómo llegó la nuera de Judá a meterse con él? Llegó, dice, con un tapado, un rebozo. ¿Cuáles otros debates hay entre los cristianos, hermanos, incluso que se dividen? Que si come puerco y come pura verdura, que hay que guardar el sábado. Por ejemplo, hay iglesias, hermanos, que se han dividido y que si el sábado es el día o es el domingo. ¿Cuál es el día que se debe de celebrar? La Biblia nunca dejó ningún día específico para los cristianos, si es sábado o domingo. Para los judíos quedó un día específico que era el sábado. ¿Para qué servía el sábado? Para reposo. ¿Qué significaba el reposo? Cristo. Cristo dijo, yo soy el Señor del sábado. Pero hay hasta una gran iglesia, hermanos, que se dedican al sábado, que no comen puerco, que no comen. Ahora, ¿cómo tratamos con todos estos temas que nos dividen? Como gente cristiana, es ahí donde se conoce quién es un cristiano fuerte y un cristiano débil, un cristiano maduro y un cristiano niño, porque va a argumentar, hermanos, por cosas que no valen la pena. Ahora, quiero que entendamos, aquí no está de juzgar, porque mucha gente dice, hermanos, no se debe de juzgar. No, hermanos, la Biblia nos ha mandado a juzgar. Es más, en Primera de Corintios dice, hermanos, que cuando yo predico, usted juzgue. Porque, ¿cómo le voy a estar dando a tole con el dedo a usted y usted a todo le va a decir que amén? Todo lo que yo estoy predicando, usted tiene que estar juzgando, no de juzgón de condenar, sino esto no es bíblico. Ahora, el problema es que muchos no pueden juzgar, ¿por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Entonces no puede juzgar, no va a saber si es cierto lo que les estoy diciendo o no. ¿Cómo usted sabe que si es cierto o no lo que yo le estoy diciendo? Cuando usted ya conoce la Biblia. Y cuando conoce la Biblia, hermano, usted sabe de que un predicador no le va a dar a tole con el dedo. ¿Por qué se deja ir mucha gente a doctrinas raras, a doctrinas confusas, a doctrinas que los destruyen? ¿Por qué la gente no toma un tiempo para estudiar de una manera, hermanos, disciplinada la palabra de Dios? Sino que lo que hace, hermanos, es creer todo lo que un hombre les dice desde el púlpito. Usted tiene con toda seguridad escuchar y analizar la palabra de Dios, que si lo que se le está diciendo es verdad o es mentira. Hay gente que dice, no, eso no me gusta, eso ya es problema suyo, pero si la palabra de Dios, hermanos,
le está hablando. A veces no nos gusta cuando la palabra de Dios nos habla, pero eso no quiere decir que no está bien. Okay. Nosotros tenemos que juzgar. En el capítulo 7 de Mateo, hermanos, donde agarran muchas gentes que dicen que no juzguemos. La palabra juzgar, hermanos, en muchas veces nos está hablando, hermanos, de no hacer un juicio, no condenar a alguien en el sentido, hermanos, de mandarlo al infierno. Pero véngase aquí a Primera de Pedro, quiero leer esto con usted. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Dice, si no santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Ok, usted tiene que estar siempre presto a defender la palabra de Dios. El problema aquí va a ser esto. ¿Cómo defendemos la palabra de Dios si no conocemos la palabra de Dios? Eso es difícil. Fíjense que también dice la Biblia, hermanos, que estemos prestos a callarle la boca a aquellos difamadores de la palabra de Dios. Pero ¿cómo le va a callar la boca a usted si ni usted mismo sabe? A veces ni San Juan 3:16 se sabe. Ahora, por eso hay muchos debates entre cristianos. Si la mujer debe usar pantalón o no debe usar pantalón, si la mujer debe usar velo o si debe usar tacón, si debe... Hermanos, tanta cosa que la gente se pelea allá afuera, hermanos. El evangelio dice la Biblia que no es de comidas, ni días de lunas, ni fiestas. Un evangelio primero, hermanos, de que cambie la persona y que sea transformada. Cuando aquel evangelio llegó al corazón de la persona, aquella persona va a ir cambiando internamente. ¿Qué es lo que se nos ha enseñado muchas veces al cristianismo? A ser hipócritas, a cambiar a la gente por fuera y vivir una mugre por dentro todavía. La gente tiene que ir cambiando por dentro para que ese reflejo del cambio que hay adentro se empiece a ver hacia afuera. Jesús dijo que de lo que hay en el corazón, o sea, hablando dentro, hermanos, es lo que se refleja afuera. O sea, es lo que se mira, hermanos, como hablamos nosotros. Entonces, traigo un poco de el juzgar. La iglesia, hermanos, temprana, ya tenían problemas con la doctrina y tenía que juzgar. La Biblia nos manda a que juzguemos. Pero para que usted juzgue tiene que tener razón de la palabra de Dios. Fíjese que hay mucho cristiano que piensa que todo cristiano debería de ser como él. Dice la hermana X, no, es que debería ser como yo, que use los vestidos hasta allá barriendo el piso. ¿Está malo que use ella eso de vestido? No, no está malo. ¿La vamos a juzgar porque lo usa? Dice la Biblia que si ella lo hace para el Señor, ¿a quién está agradando? ¿Ah? Al Señor. Ahora, pero si ella lo está haciendo porque yo como pastor la obligo a hacerla, ¿agrada al Señor? No. ¿Por qué? Porque me está agradando a mí, está agradando a los hermanos. Pero si ella en su honestidad siente de que vestir así agrada a Dios, hermanos, ¿quién es usted para juzgarlo? Dice la Biblia, ¿quién es usted para condenarlo? ¿Quién es usted para criticarlo? Si la hermana le gusta usar velo cuando ora, ¿quién es usted para criticarlo? O si la hermana no le gusta usar velo para orar, hermano, ¿quién es usted para condenarlo? Todo esto va a hablar la palabra de Dios, hermanos. Quiero que leamos aquí del verso 1 al verso 3. Y dice, recibir al débil en la fe. El hermano débil en la fe. Yo se lo voy a leer al ratito aquí, hermanos, en la versión lenguaje sencilla. Ok, dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come frijoles, legumbres.
El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que no come, porque Dios le ha recibido. Amén. Ahora véngase conmigo. Vamos a ir al lenguaje sencillo. Esta versión, hermano, dice: reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Por ejemplo, hay quienes se sienten fuertes y creen que están bien comer de todo, mientras que los débiles solo comen verduras. Pero los que comen de todo no deben despreciar a los otros. De igual manera, los que solo comen verdura no deben criticar a los que comen de todo, pues Dios los ha aceptado por igual. Okay. Y si podemos seguir leyendo otras versiones. Entonces, el hermano débil a veces no solo es el que guarda ciertas cosas, también el hermano débil es el criticón también. Aquel hermano que no se aguanta y le dice algo: hermana, ¿y usted por qué viene con vestido largo todo el tiempo? ¿Qué le importa a usted, va? Si la hermana viene así, pues gloria a Dios. ¿Qué le interesa a usted? Entonces, aquí no estamos diciendo, hermanos, que no se debe de juzgar. Sí, tenemos que juzgar. Lo que no quiere Pablo es que nosotros entremos en debates con cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, hermanos, a usted tal vez le han preguntado, aquí algunos de ustedes le han preguntado: ¿y por qué tienen culto el sábado? ¿Alguien aquí le han preguntado eso? ¿Sí? ¿Y por qué tienen culto el sábado? ¿Son sabatistas? ¿Ya? Hermano, ya la gente cree que solo porque los sábados se hace servicio, solo es para los sabatistas. Y deja darle un poquito de historia. Después de que Jesucristo resucitó, ¿en qué día Jesucristo resucitó? Día de la semana. Domingo. Todos los cristianos, si me agarran a los niños, por favor, hermanos, si todos los cristianos empezaron a celebrar el día de la resurrección, no el sábado, porque el sábado era para los judíos. Se ha fijado que todas las iglesias celebran el domingo, pero eso no quiere decir que la Biblia dejó como establecido que sea el domingo. Ellos empezaron a celebrarlo como domingo, no hacerlo, hermanos, porque alguien les dijo: tienen que celebrar ustedes en domingo. Ahora, ¿estuvo malo que hayan celebrado el domingo? No. ¿Está malo que nosotros hagamos servicio los sábados? Por supuesto que no. Yo quiero que leamos esto. Alguien me tiene Romanos, por favor. Mire, en la iglesia temprana los cristianos a menudo tenían desacuerdos y creaban problemas entre sí. ¿Sabe usted que a mí me ha tocado tratar con temas aquí con hermanos que no están de acuerdo con otros hermanos? ¿Por qué? Porque no viven como ellos, porque no son como ellos. Una vez una hermana me dijo: mire esa mujer que tiene usted allí, con esa blusa, y se fue de la iglesia, cambia. Y le digo: hermana, la hermana acaba de conocer a Cristo. ¿Cómo quiere usted que uno le diga a las personas cómo que se debe de vestir? Hermano, el cristianismo no es de vestido, y usted me va a empezar a brincar y a decir: no, la Biblia dice. Hermanos, ¿cómo andan los cristianos en África? ¿Ah? Cuando mucho con calzón, cuando muy bien les va. ¿Ok? Si usted va a ir a predicarles a los africanos, ¿les va a llevar ropa o predicación? Ok, les va a llevar la palabra, no ropa, porque ellos están acostumbrados. Hay muchas islas, hermanos, que la gente anda desnuda, demasiadas. Los escoceses, los hermanos que van a Escocia a la iglesia, ¿cuál es su atuendo que llevan? Faldas. Hermano, voy yo allá y me desmayo, ¿ah? El pastor predicando en faldas. ¿Ah?
Y yo como estoy acostumbrado en pantalón, ¿qué me voy a sentir? Me voy a sentir raro. ¿Están mal los hermanos? No. Estamos mal nosotros porque creemos que todos deberían de ser hermanos como nosotros. Fíjense que en los años 50, en los años 60, en el lado de Texas, Oklahoma y todo eso, hermanos, los hoteles tenían 2 piscinas, 2 albercas, porque no era permitido que, hermanos, las mujeres se metieran a la alberca junto con los hombres. Estaba la alberca de las mujeres y estaba la alberca de los hombres. Pero venían a California, hermanos, y las albercas eran para hombres y para mujeres. Cuando venían los de Oklahoma y de esos lugares, hermanos, y venían aquí, decían, qué pervertido está California. Pero iban los de California y iban a Texas. Los hermanos cristianos en Texas, hermanos, mastican, en aquel tiempo, mastican puro. Y hasta tienen un cuartito, hermano, un bote ahí todo puerco, sucio, hermano, no está, va a escupir y le gusta fumar en la iglesia. Y cuando iban los hermanos de cristianos de California, decían, pues estos no son cristianos, les gusta fumar. Esto causa problemas entre los cristianos. ¿Por qué? Porque no somos maduros. Léame, por favor, Romanos. Bueno, ya leímos el capítulo 14, verso 1. Léame, por favor, el 15:3, por favor. Pablo se dirige a este asunto. Primero relata las diferencias de opiniones en cuanto a las reglas de comidas y las observaciones de ciertos días. ¿Sabe cuando está hablando de observaciones de ciertos días? Fiestas, sábado. A ver, ¿qué dice 15:13? Y el Dios de esperanza os llene de gozo, de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Okay. El problema es que mucha gente pierde el gozo. Usted va a una iglesia y usted, digamos, está acostumbrado a este sistema aquí. Y va a una iglesia, hermanos, imagínese que usted vaya a una iglesia donde sientan a los hombres y a las mujeres aparte. ¿Cómo se va a sentir usted? Ay, qué legalista. Usted es el chismoso. ¿Qué está haciendo de chismoso? Siéntese donde están los hombres, ¿va? Y ya. Deje de estar de chismoso y de criticón. ¿Okay? Usted siga lo que ellos están haciendo y ya. No es su iglesia. Usted fue a visitar. Usted vaya y siéntese. Déjenlos a gusto. Pablo se dirige entonces a ellos a este asunto, hermano. Primero relata las diferencias de opiniones en cuanto a las reglas de comidas y las observaciones de ciertos días. Después pide que los cristianos no causen tropiezos unos a otros. Dice que se enfoquen en complacer a la otra persona. Este es el punto, hermanos, de este estudio. Es de complacer a la otra persona y no a sí mismo. Al final deja claro que el evangelio es para ambos, para judíos y gentiles. En aquel tiempo, los que causaban divisiones entre sí eran judíos y gentiles. Ahora no solo son judíos y gentiles. Ahora tenemos, hermanos, un montón de opiniones. En su iglesia hablan lenguas. En su iglesia hacen esto. Entonces no. La gente cae de espalda, en mi iglesia no. A mí no me gusta ir donde caen de espalda. ¿Qué le interesa a usted? No es su iglesia, si lo invitan, vaya. Ahora, después, si hablamos de doctrinas, son otras cosas. No se sienta más cristianos o menos cristiano porque usted no practica ciertas cosas. ¿Serán ellos más o menos cristianos? Tampoco. El problema es que hay cosas que las hacen o no las hacen porque no han entendido la palabra de Dios. Ellos sienten que lo están haciendo bien. Pablo se preocupa más de cómo tratamos nuestras diferencias que del hecho en que tenemos diferencias. O sea, él no se dedica a los problemas, sino a cómo atendemos estos problemas. ¿Okay? Cristo no requiere que concordemos en todo, o sea, no es necesario que estemos de acuerdo en todo, pero sí pide que nos amemos unos a otros. En el capítulo 14 y en el capítulo 15 de aquí de Romanos, Pablo
aprovecha esto, hermano, y da muchos ejemplos de acciones que los cristianos aman, deben de tomar, hermanos, en sus desacuerdos. Estar en desacuerdo está bien. ¿Usted tiene que estar en acuerdo en todo aquí? No. Por ejemplo, hay cristianos, levanten la mano los cristianos que creen que el cristiano no debería ir al ejército. Hay muchos cristianos que piensan que no debería ir al ejército, ¿verdad? Y sabe, hermanos, que están, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones y varios, hay muchos que no prestan servicio militar. ¿Por qué? Porque se toman ciertos versos bíblicos y Jesús nunca habló nada de eso. Entonces David no se hubiera salvado. Están otros, hermanos, como las armas de fuego, si un cristiano debe o no debe tener armas de fuego. Y así sucesivamente, hermanos, hay muchas opiniones entre los hermanos, ¿ok? Pablo pide que reconozcamos la unión esencial que compartimos como hermanos y hermanas en Cristo, que cada uno de nosotros, hermanos, es responsable ante Dios y que confiemos que Dios cumplirá bien su obra. O sea, que no nos dividan estas cosas. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que no juzguemos a otros? Ok, en este sentido, muchos dicen no debemos de juzgar. Ahora el problema es que mucha gente se va a los extremos. Usted no me debe de juzgar. Hermanos, Dios nos ha dado completamente juicio para que nosotros juzguemos. Si usted anda mal y su hermano que lo ama le va a decir a usted que usted anda mal. Dígame, ¿usted le va a aplaudir porque le diga que anda mal? ¿A cuánto le gusta que le digan que andan mal? Y no me levanten la mano porque a ustedes le vamos a dar el premio de mentiroso. A nadie le gusta que le digan que esté mal. Solo le gustan que le den un aplauso y que le digan que está bien, ¿verdad? Estamos bien, bien mal. Okay, entonces, juzgar, aquí no está hablando, todos estos versos bíblicos no está hablando, hermanos, de que entonces no juzguemos. Juzguemos la doctrina que practican ciertos grupos. Eso sí, nos habla la Biblia. Si es bíblico o no juzgar cómo practican estas personas de acuerdo a la Biblia. El mandato de Jesús no juzgar a los demás podría ser el más ampliamente citado de sus dichos. Mucha gente, por ejemplo, dice, hermanos, no juzguen al ungido. Aunque casi invariablemente se cita, hermanos, descuidando totalmente el contexto. O sea, no se entiende. Mucha gente dice, no lo juzgue. Aquí está la declaración, hermanos, de Jesús. Véngase aquí a Mateo capítulo 7, verso 1, por favor. Muchas personas usan este versículo en intento por silenciar a sus críticos. Especialmente los pastores, hermanos, dicen, no me juzgue porque usted no me debe juzgar. Mateo 7:1, no me juzgue, dicen. A ver qué dice ahí. No juzguéis para que no seáis juzgados. Fíjense que aquí, si no leen los otros contextos, ellos dicen que Jesús dijo que no lo juzgaran. Jesús mandó a que juzgáramos. ¿Por qué? Porque nosotros somos razonables y necesitamos juzgar. Está hablando de hacer juicio, de condenar a la persona, decirle, esta persona no se va a salvar. ¿Por qué? Porque no vive como yo. No está hablando de eso, hermanos. Muchas personas usan este versículo, entonces, hermanos, en intento de silenciar a los cristianos, a los críticos, interpretando que Jesús quería decir, usted no tiene el derecho de decirme que yo estoy equivocado. Toma en forma aislada este verso, no es eso lo que está diciendo. El mandamiento bíblico de que no juzguemos a los demás, hermano, no significa que no podamos mostrar discernimiento. Muchos después de que Jesús dijo no juzguen, afirma algo a lo opuesto. Por ejemplo, Mateo 7:6, ¿qué dice? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que por las
no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ok. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Jesús? Él dice que no le demos las perlas a los puercos y que no le demos, hermanos, todo esto a los perros. ¿Qué es lo que está haciendo ahí Jesús? ¿Cómo puede decidir usted, hermanos, eso si no juzga? Tiene que hacer un juicio para determinar, hermanos, ok, ¿sabe qué? Yo con esta persona no puedo hablarle más de la doctrina porque no aprecia la palabra de Dios. Mejor me callo, no le demos las perlas a los puercos. ¿Ok? Entonces, poco después el mismo sermón dice, hermanos, guardaos de los falsos profetas. ¿Cómo es posible que usted se guarde de los falsos profetas si usted no sabe hacer juicio? Ahora, ¿cómo usted se va a guardar de las falsas predicaciones si no conoce la palabra de Dios? Esto es lo más terrible. Por eso mucha gente, hermanos, se la bajan y viven haciendo de ellos, hermanos, todo lo que quieren los predicadores porque la gente no estudia la palabra de Dios. Ahora predican tales como yo soñé, hermanos, que usted me tenía que regalar un carro, tonteras de toda clase, hermanos, que la gente se lo cree y luego después, hermanos, el evangelio queda mal. ¿Por qué? Por ignorante el que habla y ignorante el que lo escucha. Y los dos son responsables. Vamos a ver aquí qué dice versículo 15 y 16 de ahí del capítulo 7 de Mateo, por favor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Ok, ¿cómo usted determina cuál es un falso profeta? ¿Cómo se da cuenta usted cuál es un falso predicador? Tiene que hacer un análisis. Y para hacer un análisis lo hace a través de la palabra de Dios, no a base de su sentimiento. Yo siento como que ese predicador como que no predica bien. Usted no sabe nada. Entonces, hermano, primero diga por qué. Porque la Biblia dice. ¿Okay? Entonces, para que usted haga un análisis, lo tiene que hacer a la luz y a través de la palabra de Dios. Para que usted juzgue. Usted tiene que juzgar la predicación cuando la predicación se está dando. Es más, dice la Biblia en 1 Corintios que si alguien profetiza, todo mundo cae y lo que deben de hacer es escuchar y analizar si aquello es de Dios o es mentira. Ahora, profetizar no solo es, oh pueblo mío, dice el Señor. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Ahorita que estoy profetizando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es profética. Cada vez que usted lee la palabra de Dios, usted está entonces profetizando la palabra de Dios. Porque dice la palabra que esta es palabra profética, ¿no? Entonces, cuando usted lee la palabra de Dios, está profetizando. Cuando yo estoy predicando, estoy profetizando. Y fíjese que mucha gente cree que profetizar es, oh pueblo mío, dice el Señor, porque eso es lo que les han enseñado, ¿sí o no? ¿Correcto? Y entonces, aún así, si alguien se para y empieza a decir, pueblo mío, ¿qué tiene que hacer usted? Callar y escuchar. A ver qué dice. No, este está hablando de puro frijoles, no le pongamos cuidado. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a discernir quiénes son los perros, los cerdos, los falsos profetas? Al menos que tengamos la capacidad de hacer un juicio sobre la doctrina y los hechos. Jesús nos está dando permiso para distinguir entre el bien y el mal. Un juicio es entre entender cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Cualquier cosa que contradiga la verdad es mentira. Pero desde luego llamar a algo mentira es juzgar. Decir que el adúltero o el asesinato son pecados es igualmente juzgar. Cuando usted está diciendo que el adúltero y todo eso, usted está juzgando. Pero también es estar en desacuerdo, estar de acuerdo con Dios, porque usted está en desacuerdo con el pecado, usted está de acuerdo con Dios. Cuando Jesús habló
de no juzgar a los demás no quería decir que no se pueda identificar el pecado como lo que es, con base a la definición pecado que da Dios. O sea, que Dios entiende, hermanos, que eso es pecado, que usted lo entiende también de esa manera. En nuestro pasaje Jesús ordena directamente juzgar. Miren lo que dice aquí Juan 7:24. Entonces, ¿la Biblia se contradice? No. ¿Por qué les dijo entonces no juzguéis y no será juzgado? ¿Por qué Jesús les dijo eso? Porque los fariseos, los escribas, los saduceos y toda esta gente, hermanos, eran buenos para condenar. ¿Qué decían ellos? Que fuera como yo. ¿Qué dijo aquel hermano que estaba orando? Dijo, ay Señor, te doy gracias que no soy como este. Esa es la manera como hacía la gente, aquel fariseo. Señor, y el otro dijo, ay, ten piedad de mí, Señor, sí soy pecador. Ese tipo de personas estaban condenándolo. Te doy gracias que no soy como él. O sea, yo soy mejor. Por eso Jesús dijo en Mateo 7:1, que no juzgáramos, que no condenáramos, pero que usted juzgue, hermanos, es bíblico. Toda la Biblia nos enseña que nosotros debemos de juzgar, analizar. El cristiano es de analizar la palabra de Dios. 7:24, ¿qué dice? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ok, aquí dice que juzguen con justo juicio. Entonces, ¿sí se puede juzgar o no? Claro que se puede juzgar. Usted tiene que juzgar. El problema es, si no sabe la Biblia, ¿cómo juzga? ¿Sabe cómo juzga la gente? De acuerdo a su religión. Es que a mí me enseñaron. ¿Y quién dice que sí le enseñaron bien? ¿Ah? ¿Cómo se va a dar cuenta usted si le enseñaron bien o mal? Por la palabra. Mi hermano, yo era un pentecostal, hermanos, de hueso colorado. Me gustaba orar por la gente que cayera, hermano, y si saliera de banada, hermano. Me encantaba eso. Ahora, ¿cómo me di cuenta que estaba equivocado? Por la palabra. Cuando fui al colegio, hermano, que especialmente cuando estudiamos Corintio, primera de Corintio, hermano, yo me peleaba con el maestro. ¿Cómo? No, si eso, estás mal tú. Y entre más estudiaba me daba cuenta que él tenía la razón y que yo estaba equivocado. Entre más estudiaba me daba cuenta, hermanos, y yo dije, y bueno, ¿y cómo me dejé enredar en esto entonces? ¿Cómo dejé meterme todo esto? 20 y tantos años, decía yo en ese tiempo, y me dejé meter todo esto. Hermano, había una furia en mí que habían sido 20 y tantos años practicando algo que era religión. Pero ¿cómo se da cuenta uno? A través de la palabra de Dios nada más. Mientras usted dice, no. ¿Sabe qué dice la gente? Yo siento. La Biblia no es de sentir. La Biblia es de lo que declara la palabra de Dios. No es de lo que yo siento. Es que yo siento que yo debería de hacerlo de esta manera. No. ¿Qué le pasó a David por andar sintiendo? Una gran matanza que hizo, hermanos. Cuidado con el corazón, dice, porque es más engañoso que todas las cosas. David, hermanos, hizo una gran matanza por el sentimiento. Cuando usted sienta algo, pero asegúrese que su sentimiento son la palabra de Dios también. Aquí tenemos una pista sobre el tipo de correcto versus el tipo incorrecto de juicio. Usando este versículo y varios otros, hermanos, podemos elaborar una descripción del tipo de juicios que es pecaminoso. ¿Por qué estoy hablando de juicio? Porque aquí Pablo no está hablando de que no juzguemos al hermano. Entendemos al hermano. Ahora, por la palabra de Dios nos damos cuenta que ese cristiano es un cristiano niño, pero no vamos a pelear con él. ¿Por qué? Porque le gusta discutir sobre cosas que no valen la pena. Por ejemplo,
el sábado me hace más cristiano o menos cristianos? No me contamina a mí como cristiano. Si guardo el sábado, ¿peco yo, hermanos? No. O sea, mano Aldo le gusta guardar el sábado y no come puerco ni nada, hermano. Si él me invita a la casa, ¿qué voy a hacer yo cuando llegue a su casa? Guardar el sábado. ¿Y qué más? No comer puerco. ¿Por qué? Porque no lo quiero hacer pecar, ¿verdad? Ese es un tipo de hermanos donde él y yo vamos a tener buena relación. No, hermano Aldo, ya crezca usted, hombre. Mira, aquí dice en la Biblia, hermano, que ¿cómo me va a correr de la casa? Vamos a salir mal. ¿Sí o no? Vamos a salir mal. ¿Ok? El juicio superficial es malo. ¿Qué es un juicio superficial? Por lo que se ve nada más. Fíjese que una vez llegué a El Salvador y llegué bueno, estaba con mi mamá, un señor que quizás era buen cristiano, pero yo no sé, andaba que el pelo algo largo yo, hermanos, y me empezó a predicar, y yo pues lo escuché, ¿va? Sí, o sea, él hablándome de Cristo, gloria a Dios, dije, este hermano me está hablando de Cristo. Bueno, al final le quise dar yo la buena noticia que yo era cristiano. Hermano, yo ya recibí a Cristo, gracias a Dios. Me dijo, no creo. Y yo dije, bueno, ¿y por qué no? Me dijo, la Biblia dice que los peludos no van a entrar al reino de Dios. Dije, a este le voy a dar un frenón de los buenos, dije yo. Por criticón. No, en tal parte dice que usted no debe cortarse el pelo y bla, bla, que, ¿cómo se llama? No debe casarse el pelo. Y le dije, mi hermano, usted se ve que usted lee la Biblia, ¿verdad? Sí, por la gracia de Dios, me dijo. Gloria a Dios. Le dije, mire, pero si ha leído usted que dice que antes de que le quites la paja a tu hermano, quítate la viga que está en tu ojo. Y me dice, bueno, si en algo lo he ofendido, perdóneme. No, le voy a enseñar. Perdóneme porque lo ofendí. Usted sabe que me ofendió, le digo, ¿para qué me dice si en algo? Porque uno hasta para eso es bien justo, hermano. Hermano, si lo ofendí, perdóneme. No, hermano, esa es una falsa manera de pedir perdón. Hermano, perdóneme porque lo ofendí. Y le dije, no, hermano, sepa hablar, diga, perdone porque lo ofendí. Hermano, hay gente que porque alguien tiene mucho pelo, no es cristiano. Y alguien anda pelón, es un cholo, no es cristiano. ¿Y los calvos, hermano? ¿Dónde van a entrar? Imagínense. Hermano, en Argentina por muchos años los hombres les gusta usar el pelo largo, casi todo el tiempo. En Uruguay, en varios países, hermanos, les gusta el pelo largo. Y fue una vez unos hermanos a predicar, hermanos, nadie se convertía, porque llegaban bien peinaditos, hermanos, y les dijo el pastor, ¿cómo andan predicando ustedes? No, pues aquí así. No, hombre. Ustedes déjense crecer el pelo para que los muchachos se acerquen a ustedes. Hermano, se dejaron acá bien greñudos. Y ya después ya tenía, hermano, le dijo, ya tenemos una iglesia como de 100 miembros, entonces ya córtense el pelo. Y no le digan nada a la gente. Dice que se empezaron a cortar ellos el pelo y la demás gente también se empezó a cortar el pelo. Ahora, la Biblia habla, hermanos, de que el hombre, a la mujer se le fue dado el pelo por velo y que el hombre es la corona de la cabeza. Ahora, ¿usted entiende por qué hace todo ese argumento Pablo? Porque había muchas rameras en Corintio. Cuando estudiemos Corintio vamos a ver todo eso, hermano. Mire, hermano, había una prostitución. Mire, habían más de 7,000 solo en la ciudad, de 7,000 prostitutas que se prostituían en el nombre de Afrodita, en el nombre de la religión, y colectaban dinero. Entonces ellas se rapaban
la cabeza, y cuando Pablo llegó a Corintios, Pablo le dice, pónganse velo. ¿Por qué? Porque ustedes andan rapadas y la gente va a ver que ustedes han sido prostitutas. Pablo dice después, para eso se le fue dado el pelo como velo, ¿ok? Como velo. Entonces, hermanos, este argumento que sucedió en este lugar, en Corintios, ahora ha crecido a grandes escalas en nuestros días y no sabemos ni de dónde vino. Una vez yo estaba en una iglesia, hermanos, que venía un predicador y hablaba a favor del velo. El pastor, como yo era el copastor, me decía, asegúrese que todas las hermanas usen velo. Y ahí estaba yo, hermano, primero las cantoras y todo, velo, 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 todo velo, velo, velo. Pues vino otro predicador que eso no era y bla, 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 y hermano, lo convenció y quítele el velo a todos. Y todos quítense ese velo, ya no más velo, ya no más velo. Hermano, imagine no tener convicción, no saber de qué es lo que uno cree. ¿Okay? No entender por qué uno cree. Pero después, hermano, fui entendiendo de que el cristianismo, hermano, no es de lo que practiquemos, sino de cuánto conocemos la palabra de Dios. Vamos a ir aquí a Juan 7:24, por favor. ¿Ya lo leyó? Usted lo leyó. Vamos a ir a Proverbios, por favor, 13:18. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Qué es una persona fatua? Que no tiene buenos principios. Una persona tonta para decir algo, hermanos. Entonces, cuando usted juzgue, no juzgue por tonterías. Juzgue por la palabra. Y es más, no le diga nada a la persona. Por ejemplo, hermano, a una hermana chaparrita, ¿usted le va a decir que no se ponga tacón? ¿Ah? Es más, dígale, póngase más tacones más grandes, hermana, para que se vea bien grandota, ¿va? Pero en cualquier otra iglesia, ¿qué le van a decir? Hermana taconuda. ¿Ah? ¿Sí? Fíjese que hay hay unos pastores por ahí, que a las hermanas hasta de caballo las maltratan, porque usan tacones. Hermano, yo hace poco estaba oyendo la radio, hermano, y estaba hablando un hombre que parecen yeguas y que no sé qué, hablaba el pastor. Hermanos, si se pone tacón, la hermana, ¿para quién se pone tacón? Para su marido. O porque, hermanos, tiene problemas de estatura. Ponerse tacón. ¿Ah? ¿No es cierto? Porque también le gusta. Por ejemplo, Coco, hermano, ¿cuántos? Chiquitita, hermano, andaba corriendo con los tacones, hermano. Es más, ni las hermanas sabían caminar en tacones como ella. ¿Verdad? Pero lo que quiero llegar, hermanos, no es ese ningún problema. ¿Ok? Cada quien sabe por qué lo hace. No le interesa a usted, hermano, por qué lo hace cierta persona. Simón el fariseo juzgó a una mujer con base a la apariencia. Vamos a ir aquí a Lucas 7:36, son varios veces. ¿Se acuerda que Simón la juzgó porque esta mujer había sido? ¿Qué es lo que había sido? Ramera. Entonces, Simón la juzgó y era un religioso. Y también juzgó a Jesús. Si Jesús supiera quién es esta mujer, no se dejara lavar los pies. Hermano, hay veces que juzgamos nosotros y realmente, hermanos, los que estamos malos somos nosotros. Decía el pastor Chuck Smith, dice que una vez él estaba orando al frente y el Señor, y estaba uno chille, ay Señor, y él que decía, yo sé que no lo oye, Señor, él fuma, va a los bailes, yo sé que no lo estás escuchando, es por gustos esos gritos, Señor. Y dice que después dio cuenta, el criticón y más peor era yo. A veces nosotros somos criticones y juzgones. A ver, hermana, ¿qué dice? Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al Ok, saber... una pausita.
No, oiga la palabra, ¿cómo dice era? ¿Tiempo? Pasado. Ok, siga, hermana. Al saber que Jesús estaba en a la mesa A la en mesa. casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí que si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo así a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. Ok, ahí está bien porque está a 50. Note, hermano. ¿Sí entendió? Le dijo, a uno le perdonó, ¿cuánto? 500 denarios. ¿Y al otro cuánto? ¿Qué le dijo? Esta mujer estaba más endeudada conmigo y tú te sientes que estás menos endeudado. Ahora, la verdad no era que Simón estuviera menos endeudado. Él se sentía menos endeudado. O sea, él se sentía más cerca de Dios. Le dijo, ¿quién estará más contento? Esta mujer. Hermano, tú no me diste ni agua para enjuagarme los pies. En cambio, esta me los ha lavado con sus lágrimas, me los ha restregado con su pelo y me los lavó con perfume. ¿Cuánto costaba ese perfume, hermano? ¿Cuánto? ¿Cuánto era eso? Era el salario de un año. Para aquellos hermanos mezquinos que ni siquiera $1 dan en la iglesia, ¿va? Esta mujer dio lo de un año de trabajo. Se lo quebró y se lo echó a los pies de Jesús. ¿Okay? Ahora, note, aquel hombre juzgó lo que él había conocido de aquella mujer. Tal vez en algún día la conoció que fue una prostituta. A veces juzgamos a la gente por lo que ha sido y no por lo que ella es. No podemos juzgar a la gente por lo que fue, sino por lo que es ahorita. Simón se equivocó y nosotros nos equivocamos muchas veces, creyendo, hermanos, que estamos mejor nosotros porque practicamos ciertas cosas mejores que los demás. Vino nuevo, hermanos, no es mejor iglesia que las demás. Vino nuevo lo que quiere, hermanos, es ser una persona clara en la palabra de Dios, pero que tenemos tantas cosas, hermanos, que arreglar aquí en Vino Nuevo como cualquier otra iglesia. No es una iglesia perfecta, es una iglesia imperfecta. ¿Sabe por qué es imperfecta? Porque usted está aquí. Si usted no estuviera aquí, la iglesia, hermano, fuera perfecta. O sea que cuando no hay nadie en esta iglesia, la iglesia es perfecta porque no está usted ni yo, hermano. Nomás llegamos a esta iglesia todos y ¿qué somos? La iglesia imperfecta. ¿Por qué? Porque todos la formamos, cada uno de nosotros, un montón de imperfectos. Ok, entonces, hermanos, este juzgó, el juicio severo, impecable, es malo. Hermano, hay gente que no tiene misericordia para hacer juicio. Mostrar toda mansedumbre para con todos, hermanos, los hombres, es importante. Mire, hermano, mis papás se criaron en una iglesia donde algo era considerado pecado para ellos, le daban muerte a aquella persona. Tanto que ya nunca se le volvía a decir hermano a esa persona. Por ejemplo, a usted lo llegaban a mirar, yo llegué a ver, hermano, que le dieron muerte a uno porque lo miraron salir del estadio. Fue a ver el partido de fútbol, al pobre hermano le gustaba el fútbol y le dieron muerte.
y ya no es cristiano. Nadie lo saludaba, podía entrar, hermano, pero nadie lo podía, hermanos, acercarse a esa persona. ¿Por qué? Porque fue al estadio a jugar fútbol. Gente que lo llegaron a ver fumando un cigarro, hermanos, ya no era cristiano. Hermanos, ese tipo de juicio, hermano, Dios lo condena. ¿Por qué? Porque usted está tomando la autoridad de Dios. Y está haciendo un juicio basado a su propio criterio, no basado en el criterio de la palabra de Dios. Hermano, ¿quién era tan deportista en la Biblia, hermanos, que Pablo tuvo que llamarle la atención, pero no le dijo que era pecado? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda que era tan deportista? No, Timoteo. Timoteo, le dijo Pablo, el mucho ejercicio de nada te sirve. Timoteo era hombre, hermano, que le gustaba levantar pesas. ¿Ah? Y le dijo, de nada te sirve. No le quiso decir, hermano, que estaba en pecado. Le dijo que no te afanes. ¿Qué hace el que le gusta levantar pesas, hermano? Tiene un problema, ¿sabe cuál tiene? Solo mirándose en el espejo. Levanta. Y va de verse en el espejo. ¿Ok? Es más lo que se mira en el espejo que lo que levanta de pesas. No hay gimnasio que no haya un montón de espejos. Y están las hermanas sumiendo el estómago para que se les suma el estómago en el gimnasio. Hacer ejercicio no es malo. Pablo nunca le dijo que era malo, sino, hermanos, el problema es que vienen muchos otros problemas, vanidad, y más aparte de eso, le quitaba el tiempo a Timoteo. Pero nunca le dijo, hermanos, que era malo. Hacer ejercicio no es malo. El problema es, hermanos, que hay gente que se vuelve vanidosa a su cuerpo. Más los griegos, hermanos, que tenían la relevancia de adorar a los cuerpos, ¿verdad? Véngase aquí a Tito 3:2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. O sea, que no sea pendenciero, no ande difamando cosas, hermano. Usted dice que vi al hermano fulano salir de tal lugar, hermano. ¿Y de dónde lo vio? Le dice el otro. Deberíamos de decirle al pastor. Chismosos, hermano. Qué bárbaros. Si se vigilaran ellos como vigilan a los otros, hermanos, fueran más cristianos, ¿va? Misericordiosos, Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando haga un juicio, hágalo con misericordia. Dice Pablo, hoy es él, mañana puede que seas tú. Tengamos cuidado porque a veces, hermanos, a la vuelta somos nosotros los que padecemos. Y como Jesús advirtió, porque con el juicio con que se juzga, seréis juzgados. Vamos a ver aquí, esto no lo lee mucha gente. Mateo 7:2 dice, así como juzgas, también te van a juzgar a ti. Mateo 7:2. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medéis os seráis medido. ¿Ok? Entonces, hermano, con el juicio que hace usted, con ese mismo juicio lo van a juzgar a usted. Con la misma medida que midió, lo van a medir a usted también. Si usted juzga con misericordia, lo van a juzgar con misericordia. Hay gente, hermanos, que si fueran Dios, ya lo hubieran mandado a todo el mundo al infierno, hermano. ¿Por qué? Porque no llegamos a los estándares de ellos. ¿Ok? Hay gente que cree, hermanos, que la apariencia es lo más importante para ser un cristiano. Usted tiene que venir en faldas, usted tiene que hacer esto, el hermano tiene que venir en corbatas y todas estas cosas, hermano. Perdón, hermanos, el problema es que nosotros no nos hace eso cristiano, eso te hace religioso. ¿Ok? ¿Y sabe qué es lo más terrible? La gente más terrible son los religiosos. ¿Quiénes son las personas más terribles religiosas del mundo? Los musulmanes. ¿Por qué? Porque son sumamente religiosos, amantes de su religión. Y el cristiano religioso es peligroso, porque se vuelve, hermano, juzgón,
¿Por qué matan los musulmanes a los americanos? Porque no son como ellos. ¿Sabía usted? Porque no son como ellos. ¿Por qué el cristiano no se junta con otro? Porque no son como ellos. Hace tiempo me dio consejo un hermano. Yo me reúno con pastores, hermanos, que yo no estoy de acuerdo en ciertas cosas que ellos predican. ¿Ok? Yo nomás no predico lo que ellos predican. Y a veces, pastor, me dice, vamos a traer a X pastor que tremendo, hermano. Le digo, mira, hermano, le agradezco, pero yo predico en contra de él, fíjese. Y lo voy a traer. Le digo, no, pues no vale la pena. Entonces, pero ustedes tráiganlo, hermano. Nosotros seguimos. Usted tráigalo. Sí, pero voy a traer a la iglesia. No, hermano, si yo predico en contra de él y voy a traerlo a la iglesia, no, hermano, no lo voy a traer. No voy a traer a la iglesia. Hermanos, y guardamos paz, tranquilidad. Me sigo reuniendo con ellos, hermanos, pero eso no quiere decir que ellos son mejor que yo mejor que ellos. Simplemente sé guardar mis distancias y sé, hermanos, juzgar y no creerme mejor que nadie de los que están ahí. ¿Okay? Entonces, el juicio santurrón es malo. ¿Cuál es el juicio santurrón? Aquel juicio, hermanos, que nosotros sentimos que somos mejores que las demás personas. Oh, es que deberían de ser como yo. ¿Sabe, hermanos, que yo he tenido gente que me dice, ay, pastor, ese ni cristiano es. Ni pinta de cristiano se le ve. ¿Y usted cómo sabe, hermana? Ah, porque se le ve, pastor. Digo yo, entonces, esta gente tiene el don de sospecha, ¿va? No el don de discernimiento, sino el don de sospecha. ¿Okay? Estamos llamados a la humildad. Dios resiste a los soberbios. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Okay? Él resiste a los soberbios. O sea, hermano, como una persona soberbia, una persona arrogante, que se siente grande cuando habla. ¿Se ha fijado, hermano, que yo para predicar uso las palabras más prácticas, las más sencillas, ¿por qué? Porque ni aún en la predicación quiero usar palabras arrogantes, que usted no me entienda ni qué le estoy diciendo, ¿ah? ¿Ah? ¿Cómo se come eso? ¿Okay? El fariseo de la parábola de Jesús sobre este fariseo, hermano publicano, confiaba en su propia justicia. Vamos a ir a verlo aquí a Lucas. ¿Se acuerda de aquel fariseo que dice, ay, Señor, gracias a Dios te doy porque no soy como él? Leamos a Lucas, por favor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayunó 2 veces a la semana. Ayuno 2 veces. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios se propició a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál fue la única gran oración que hizo el publicano? Sé propicio a mi pecador. ¿Y quién se fue justificado? Dice el publicano. Y el otro, doy diezmo, ayuno, hago vigilia. Señor, gracias porque no soy como este. Esa es una oración arrogante. Es una oración, hermanos, inflada. Una oración donde usted se cree, hermanos, la mamá de Tarzán. Y usted, ¿sabe? Hay gente que llega y pone reglas. Pastor, mire, debería de poner estas reglas en la iglesia.
que todo mundo, las hermanas, no se corten el pelo. Vino una vez una hermana y me dijo, pastor, yo no sé, pero yo sé que usted no está de acuerdo con el velo, pero yo me voy a poner velo. Póngaselo, hermana, ¿quién le va a decir algo? Pero usted no está de acuerdo, pero usted está de acuerdo, usted póngaselo. Sí, pero, hermana, ya le dije, póngase el velo. Ahí venía con el velo la hermana, ¿no? Al rato se lo quitó, ella sola, yo nunca le dije nada. Y le dije, hermana, ¿y el velo? Gloria a Dios. A los creyentes se le advierte contra juzgar los demás en forma injusta o parcial. Pero pero Jesús elogia el juicio justo. Ya leímos Juan 7:24, vamos a leer Colosenses. La Biblia, hermanos, en Reina Valera, que es la que me tiene, debemos de discernir, dice Colosenses capítulo 1, verso 9, por favor. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es lo que pedía Pablo por los colosenses? Que fueran sabios. Entonces la iglesia de Coloso tenía un problema, no era una iglesia sabia. Pero Pablo no le grita, ustedes son unos que no saben nada. No, yo oro por ustedes para que Dios les dé sabiduría a ustedes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21. ¿Vale? Tesalonicenses 5, 21. Ya se me brincaron, ¿ah? Debemos predicar todo el consejo de la palabra, eso lo vamos a ver adelante, pero vamos a ir aquí Tesalonicenses 5, 21. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Ok, vamos a leer Hechos y con esto quedamos más porque tenemos la Santa Cena. Hechos 20, 27, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Para que todos lleguemos a un pleno conocimiento, un pastor debe estar comprometido a enseñar toda la Biblia, no solo enseñar lo que nos interesa. Hay pastores que se la pasan enseñando la fe. Hay otros que predican, hermanos, solo un tema. ¿Cuál es la responsabilidad de un pastor? Enseñar toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, no solo una frase. Mire, hermano, yo he enseñado Apocalipsis, he enseñado Hechos, he enseñado Gálatas, he enseñado Corintios, he enseñado Génesis, Levíticos, Éxodos, hermanos, he enseñado, hermanos, cantidades, he enseñado Proverbios, he enseñado Juan, Mateo, Lucas, hermanos, he enseñado Romanos antes ya también, he enseñado más de la mitad de la Biblia. Mi responsabilidad es enseñarle la Biblia. Ahora, el problema es, usted también tiene que estudiar la palabra de Dios. Vamos a ir aquí a Hechos 20:27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces, todo predicador no tiene que rehusar en anunciar la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, hermanos, tiene que estar presto, hermanos. Le damos un aplauso al Señor, hermanos, en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos, Dios te bendiga.